Bienvenidas estudiantes, el día de hoy hablaremos sobre el realismo mágico, que es este último tema que tenemos para la parcial y es parte de este fenómeno literario que hemos estado estudiando durante los últimos meses, que es el boom latinoamericano. Recordemos que el realismo mágico es parte del boom latinoamericano, que es este fenómeno literario que se vivió en donde los autores latinoamericanos tomaron fuerza a nivel mundial por diferentes características que también se ven reflejadas dentro de las características del realismo mágico. Entonces comencemos. El realismo mágico, si lo tenemos que definir de alguna forma, lo podríamos definir como esta corriente literaria que aparece a mediados del siglo XX. Ahora sí estamos hablando de una verdadera corriente literaria, a diferencia del boom latinoamericano, que recordemos no es una corriente ni es un género, sino es un fenómeno. Entonces, dentro de este fenómeno, que es el boom latinoamericano, aparece el realismo mágico. Es más, está incluido el realismo mágico como uno de estas corrientes que forman parte de este género, de este fenómeno, perdón. Entonces, diferenciamos estas dos cosas. El boom es el fenómeno grande que se dio en Latinoamérica y este es una corriente literaria que por lo tanto no solamente surgió en América Latina, sino en todo el mundo, pero claro, tuvo una gran acogida aquí y ya vamos a ver realmente por qué. Entonces es esta corriente literaria que aparece a mediados del siglo XX. Tiene algunas características, claro. La primera es que vamos a mezclar la realidad con la fantasía, por eso se llama realismo mágico. Y aparte de eso, tenemos también hechos insólitos, pero dentro de un contexto realista en donde la parte fantástica, la parte sobrenatural, es parte de la realidad común. Entonces, estamos hablando de una corriente literaria en el mediados del siglo XX con características bien definidas. Recordemos entonces que, aunque toma fuerza aquí en Latinoamérica, el realismo mágico también es parte del contexto mundial histórico, ¿sí? Dentro de esta corriente también encontramos a autores como Arturo Uslar Pietri, que es un venezolano. También encontramos a Alejo Carpentier, a Miguel Ángel Asturias, Horacio Quiroga y a Mario Vargas Llosa. Esto por nombrar algunos de los grandes autores del realismo mágico. Vamos a ver que existen muchos más, pero estos, por decir así, son los que han tenido más relevancia y también tienen algunas de las obras más importantes dentro del realismo mágico dentro de esta época, ¿sí? Entonces, el realismo mágico surge también como una variante al realismo puro, al realismo como tal, que este sí es una corriente que se vino utilizando, que se vino formando en Europa. Entonces, el realismo, como recordemos, es este género en donde lo que se trata de resaltar es sobre todo estas características muy humanas de las personas, de su contexto social, eh, basado sobre todo en las situaciones reales que se estaban llevando a cabo y esas situaciones también muy incómodas que a veces eran invisibilizadas en otros géneros, ¿sí? Entonces es esta variante en donde, además de representar los problemas sociales de América, en este caso hablando del realismo mágico dentro de Latinoamérica, también nos van a representar situaciones fantásticas. Entonces es esta fusión, este paso más allá del realismo con la fusión de la fantasía. Surge tras una época que estaba plasmada de géneros realistas, regionalistas e indigenistas dentro del ámbito de Latinoamérica. Es decir, en esta época surge cuando ya estaba saturado, digamos, el mundo de la literatura de realismo y regionalismo sobre todo, ¿sí? Entonces surge como esta alternativa al realismo en donde, además de contar los hechos reales, los problemas sociales, económicos y políticos de ese momento, también nos va a llevar más allá al pensamiento con estos elementos sobrenaturales que van a ser incluidos.
Ahora bien, parte de muy importante dentro de este género son las características que les diferencian de otras corrientes, ¿no? ¿Qué cosas son diferentes en la manera de narrar, en la manera de contar las historias por ejemplo, al realismo, al naturalismo, etcétera, etcétera? Entonces, tenemos características muy fijas que están concretas en esta corriente y que también van a ver que tienen relación con las características que ya hemos visto del boom latinoamericano, porque recordemos que dentro de este contexto, de este fenómeno del boom latinoamericano, aparecen este realismo mágico, ¿no? Que es esta corriente. Entonces vamos a encontrar algunas características que tienen similitud con las que ya hemos estudiado. En primera instancia, tenemos la presencia de lo onírico, es decir, de los sueños como parte del relato. No en todos, pero en algunas obras, los sueños del protagonista intentan revelar partes importantes de la historia o es donde suceden hechos que luego van a repercutir en el desarrollo de la narración. Seguimos con el tiempo no lineal, que esta es una de las características ya de por sí del boom latinoamericano, ¿no? En donde hablábamos de que no se sigue pues el tiempo cronológico, sino que más bien utilizan algunas estrategias para hacerlo más innovador. Por ejemplo, utilizar flashback, por ejemplo, empezar desde el final de la historia e ir contando en retrospectiva, ¿sí? Uno o más narradores. Otra característica que ya la hemos estudiado. Como ya se trata de innovar, lo que pasaba en este realismo mágico es que no únicamente había la presencia de un narrador fijo, yo que sé, primera persona, segunda persona o tercera persona, sino que se iban intercalando dos o más narradores para darle esta innovación, forma diferente de contar las historias que de por sí ya tenían diferente visión al resto de los géneros que ya se estudiaron. Seguimos con descripciones de lugares y fechas reales. Recordemos que este es un género en donde se va a fusionar la realidad con la fantasía. Por lo tanto, los lugares y las fechas se pueden basar en lugares y fechas 100% reales, tal como pasan en algunas de las novelas, ¿sí? Del realismo mágico, en donde los lugares son descritos, lugares reales, pueblos reales, en fechas y situaciones históricas reales, pero que después se van a fusionar con algunos elementos fantasiosos o sobrenaturales, pero dentro de ese contexto real. Recordemos también que este realismo mágico, como dice su nombre, lo que va a hacer es poner al lector en contexto de esa realidad, de esa cruda realidad que se estaba llevando a cabo. Por lo tanto, al menos el lugar y la fecha o las situaciones históricas deben ser descritas como reales para dar esa crítica a la política, que es otra de las características de este género, ¿sí? De esta corriente. Existe coexistencia de lo real con lo fantástico. Obviamente estamos hablando de un género que, como dije, fusionan estos dos elementos, la parte real con la parte fantástica. Por lo tanto, no es que vamos a ver un capítulo algo irreal y en el otro algo real, sino que existe dentro de la historia, coexisten estas dos características, estos dos mundos, por así decirlo. ¿Sí? Existe una crítica a la política, en particular a la élite y las clases privilegiadas, porque durante este tiempo recordemos que existían muchos sesgos sociales y que como queremos manifestar esa realidad, pues esa era el contexto social en donde se estaban llevando a cabo todos estos acontecimientos. Por lo tanto, en la mente del escritor, lo primero que se venía es criticar a esta política que se estaba llevando a cabo dentro de los países latinoamericanos. Recordemos que esto también se llevó justo a cabo cuando existían muchas dictaduras dentro de Latinoamérica. Por lo tanto, todo ese contexto político que se estaba viviendo era principalmente criticado, ¿sí? Existe una aceptación de lo fantástico como parte de la realidad. Es decir, en ningún momento
nosotros vemos que el narrador, cualquiera que éste sea, diferencie estos dos mundos, el real y el fantástico, sino que se acepta la fantasía dentro del contexto real como que fuera algo cotidiano, ¿sí? Por ejemplo, la aceptación de la vida eterna, ¿ya? Que una persona viva 100, 200, 300 años dentro de la narración no es algo que tenga que sorprender a los protagonistas de la historia, sino que de hecho ellos coexisten dentro de esa realidad fantástica y que por lo tanto aceptan eso como parte de su realidad. Y por lo tanto no se intenta explicar estos elementos sobrenaturales. Es decir, en ninguna parte del relato el narrador intenta decir, bueno, existe este caso de las personas que viven 200, 300, 400 años por esta razón específica o por este motivo, este hechizo, yo qué sé, sino que como es parte de la realidad, no tiene que ser explicado, solamente tiene que ser entendido como parte del relato. Entonces, estas son las características más fijas que siempre existen dentro del género de realismo mágico. Entonces, todos estos lo vamos a ver nosotros presentes dentro de las principales novelas que forman parte de esta corriente literaria. Ahora vemos algunos de los representantes del realismo mágico, que es una recopilación de una infografía de esta página Soy Literatura, en donde han recogido algunos nombres de representantes del realismo mágico, ¿no? En primer lugar tenemos a Gabriel García Márquez, que es, como siempre les digo, el que siempre se viene a la mente cuando se habla de realismo mágico. Después tenemos a Arturo Uslar Prieto, que es este venezolano que realmente tiene gran relevancia dentro del realismo mágico porque es quien utilizó por primera vez este término, dando origen al realismo mágico como tal. Es decir, antes de esto pues no se, o sea, se instauró este término dentro de la pintura, pero dentro de Latinoamérica quien instauró quien acuñó este término es Arturo Uslar Prieto, ¿sí? También tenemos a Laura Esquivel, a Miguel Ángel Asturias, a Juan Rulfo, de quienes ustedes ya han leído algunos cuentos, a Alejo Carpentier y a José de la Cuadra dentro de nuestro país, uno de los representantes del realismo mágico. Sobre Alejo Carpentier existe algunas novedades que se dan dentro del realismo mágico porque algunos autores no lo incluyen como autor, como escritor representante del realismo mágico, porque él realmente utilizaba el término real maravilloso, ¿sí? En lugar de utilizar el término realismo mágico, utilizaba el término real maravilloso en la introducción de su novela El reino de este mundo, que vamos a ver dentro de la lista de las novelas más representativas del realismo mágico. Lo que pasa es que existe un dilema técnico entre si incluirle dentro del realismo mágico o excluirle, ya que él se autodenominó a su obra como real maravilloso. Entonces, hay algunos autores que piensan que no encaja dentro del realismo mágico porque su escritura es un poco más barroca, lleno de adornos, artificios, pero realmente sí utiliza muchas de las características del realismo mágico, utiliza la mayoría de las características que nosotros vimos en la diapositiva anterior. Por lo tanto, sí se podría incluir a Alejo Carpentier dentro del realismo mágico, aunque, y hago esta explicación, porque pueden encontrarle fuera del realismo mágico y en una subcategoría de lo real maravilloso, pero es por este debate, ¿no? De que él utiliza el término real maravilloso en su novela y que por lo tanto se le desvincula del realismo mágico, pero a mi parecer él es parte del realismo mágico porque, como les digo, tiene la mayoría de las características dentro de sus obras, y también él, como ustedes vieron, es parte del boom latinoamericano, por lo tanto es parte del realismo mágico por estas características de narrativa y, 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 y,
Vamos a ver algunas de las obras del realismo mágico. No son todas, está claro, son algunas de las más representativas, algunas vinculadas, claro, con los nombres que ya vimos anteriormente de estos escritores que son como muy representativos de el realismo mágico. No son todas, hay muchísimas más. Tenemos entonces Las lanzas coloradas de Arturo Uslar Prieti, este venezolano que decíamos que fue el que acuñó el término de realismo mágico. Obviamente Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, Pedro Páramo de Juan Rulfo, Leyendas de Guatemala de Miguel Ángel Asturias. De Miguel Ángel Asturias también tenemos El señor presidente, que es una obra muy importante porque ganó un Nobel de Literatura. La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. También tenemos de Julio Cortázar, Bestiario. La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa, este peruano que también es parte de los más destacados, pero que no se encontraba en la infografía anterior. El amor en los tiempos del cólera, que también es de Gabriel García Márquez. Y El reino de este mundo de Alejo Carpentier, que es esta obra en donde él se autodenomina real maravilloso y por lo tanto existe este dilema de si eso no es parte del realismo mágico. ¿Sí? Entonces, algunas de las obras más importantes las hemos puesto en esta parte. Vamos a hablar de 3 obras en este momento, haciendo un pequeño resumen para que ustedes miren que se están utilizando elementos del realismo, ¿sí? Y que, claro, dentro de la narración se encontrarán los elementos fantásticos. Entonces, el primero que vamos a hablar es sobre Las lanzas coloradas de Arturo Uslar Prieti, que habla a modo general la guerra de independencia en lo que fue la Capitanía General de Venezuela. ¿Sí? Entonces estamos hablando de época colonial, esa va a ser la parte real y la crítica a esa realidad va a ser la ideología religiosa que estuvo marcada dentro de la educación porque, como ustedes saben, la religión católica fue traída de España y por lo tanto implantada en todas las colonias en América Latina. Entonces habla sobre esta imposición a modo de crítica de esta política de ese tiempo. Entonces, y de ahí, claro, tendrá sus elementos fantasiosos dentro de la narración como tal. ¿Sí? El siguiente que vamos a analizar es El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, que como les dije, ganó un Nobel de Literatura y por lo tanto es indispensable conocerlo. Habla sobre un tirano, un presidente que era un tirano y todas las injusticias que él realizaba alrededor de su gobierno. Algunos dicen que se trata de Manuel Estrada, quien era presidente de Guatemala, pero no se le menciona dentro del texto, es decir, se le hace una similitud con este expresidente por las características por la crítica, las características críticas que hace este autor y se lo relaciona, pero en el texto jamás se lo menciona como tal al presidente Manuel Estrada. ¿Sí? Entonces se habla de este presidente tirano que gobierna en Guatemala y que por lo tanto hace la crítica a esta serie de decisiones malintencionadas, injustas que realiza este presidente. ¿Sí? Y por último, y yo creo que todos lo conocemos, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, que es la obra que todo el mundo hace referencia y siempre se lo relaciona con el realismo mágico. Habla esta novela sobre la vida de los Buendía, de la familia Buendía, durante 100 años. Es decir, vamos a ver toda la generación, todo el nacimiento de diferentes generaciones durante 100 años de la familia Buendía y todas las relaciones que tuvieron allí, todos los conflictos, los enfrentamientos, y no solamente de la familia, sino de el pueblo Macondo, que es en donde se está desarrollando esta historia, y las características que tiene este pueblo, etcétera, 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 ¿sí? Y es con Gabriel García Márquez con quien quiero terminar esta clase, porque es el autor más destacado de toda la lista que hemos visto, sobre todo porque tuvo gran impacto a nivel Latinoamérica,
las diferentes obras que él escribió, ¿no? Sobre todo Cien años de soledad, que se la vincula mucho con el realismo mágico. Por lo tanto, me quedo con su imagen, me quedo con su libro, porque ustedes van a tener una tarea que realizar alrededor de este gran escritor que también ganó un premio de literatura. De esta manera hemos culminado la clase del día de hoy. Todas las preguntas que ustedes les surjan sobre la clase las pueden realizar en el foro de la plataforma. Muchas gracias.